Jóvenes, sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta charla. En nombre de la Escuela Nacional Preparatoria, en especial del plantel 9 Pedro de Alba y del Fondo de Cultura Económica, les damos la más cordial bienvenida con el ánimo de que disfruten esta charla a la cual vamos a tener el privilegio de asistir. Para quienes no me conocen, soy el profesor Fernando Aurelio López, soy profesor de aquí del plantel del Colegio de Filosofía y me honro en acompañar el día de hoy a uno de los científicos mexicanos más destacados de nuestros días. No sé si estuvieron al tanto, pero hace unos días, la semana pasada, eh, se hizo el lanzamiento de un cohete que iba rumbo a la Luna y llevaba, bueno, tenía la esperanza de hacer unos experimentos de robótica en la superficie lunar, experimentos coordinados por un equipo de científicos y estudiantes mexicanos. Para la ciencia mexicana ha sido un logro extraordinario el hecho de que se haya podido hacer este lanzamiento. Por desgracia hubo algunas fallas, había otras misiones que iban en el cohete, pero bueno, se recuperaron un montón de datos y esperamos que pronto, en breve, seamos capaces otra vez de estar en esta aventura extraordinaria que es la conquista del espacio y por primera vez con una misión de universitarios, de mexicanos, de científicos formados y que trabajan en nuestro país. El doctor Herrera, como les digo, es una de las más importantes eminencias en el campo de la física en México, además de ser un gran físico teórico, un físico experimental, también es un gran divulgador de la ciencia. Por eso es un gran honor estar aquí con él y con ustedes en esta tarde. El doctor Gerardo Herrera Corral realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Física en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey. Hizo su maestría en Ciencias en el CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional y posteriormente se doctoró en Física en la Universidad de Dortmund, en Alemania. Ha sido investigador en diferentes instituciones de renombre como el DSI, el mayor centro de investigación alemán de física de partículas con sede en Hamburgo, Alemania, y en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN, en Ginebra, en Suiza. Entre sus áreas de interés se destaca la física de partículas elementales, en la que ha contribuido mediante la participación en grandes proyectos y laboratorios de investigación científica e innovación tecnológica. Actualmente es profesor titular del Departamento de Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del CIMBESTAB del Politécnico. En el Fondo de Cultura Económica publicó el Higgs, el universo líquido y el gran colisionador de hadrones, título número 236 de la colección La Ciencia para Todos. Con ustedes el doctor Gerardo Herrera Corral. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, profesor Fernando Aurelio, por la presentación. Es un gusto estar aquí, acompañado del profesor de filosofía. Es para mí un aspecto a destacar, porque de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues es física, pero van a ver ustedes el lado más filosófico de la física. Son de los temas que siempre han estado juntos. A la física y la filosofía de alguna forma han ido de la mano por muchos, muchos años. Entonces es un gusto que me presente profesor de filosofía. Me siento muy halagado. Pues mire, me gustaría ponerme de pie porque soy como inquieto para hablar. La idea va a ser platicar un ratito, les voy a platicar un ratito de un tema del que he estado hablando recientemente porque salió este libro, es un libro que acaba de ser publicado por el sello Taurus de Penguin Random House, está en librerías, y que habla sobre dimensiones extras, sobre la posibilidad de que existan más dimensiones de las que conocemos, de las que nos son familiares. Entonces a mí me gustaría mucho hablar de las dimensiones, no específicamente del libro en sí, pero de los temas que toca el libro, de lo que se trata y de qué manera pues yo me he involucrado
temas de física relacionados con estas preguntas como esta, como la posible existencia de una quinta dimensión, de una dimensión desconocida. Esa es la idea, platicar un poquito de eso. Por supuesto que el tema es muy amplio, podemos hablar de muchísimas cosas alrededor de la quinta dimensión, más dimensiones, pero la idea, le platicaba yo, estábamos poniéndonos de acuerdo con el profesor Fernando Aurelio, es conversar un ratito. La idea, le platicaba yo, estamos poniéndonos de acuerdo con el profesor Fernando Aurelio, es conversar un ratito. La idea, estamos en streaming, estamos poniéndonos de acuerdo con el profesor Fernando Aurelio, es conversar un ratito. La idea, estamos en... Si le pueden quitar ahí el sonido, porque si no vamos a estar escuchando doble charla. ¿Ya? ¿Ya quedó? Ok. Entonces la idea es esa, conversar un rato sobre algún tema, uno de los temas que van relacionados con las dimensiones extras, y luego en algún momento parar. En algún momento parar para conversar con ustedes. Ustedes tengan preguntas, quieran decir algo, quieran comentar. Esa es como la idea, hacerlo como más dinámico, ¿no? Que es el formato típico en el que alguien habla y el otro escucha. Pues bien, dimensión desconocida. Ustedes son jóvenes, pero para la mayoría de las personas el título remite al esoterismo, a lo místico, ¿no? A la dimensión desconocida siempre se da en este contexto un poco extraño de los fenómenos que no entendemos. Y la razón de ponerle así a un libro de física, libro sobre física, es deliberado. Por supuesto que es una provocación. La idea es ponerle un título provocador, pero la principal razón es también la de recuperar el verdadero significado de las palabras, ¿no? Las palabras dimensión desconocida fueron secuestradas hace mucho tiempo por una comunidad de personas interesadas en esa parte mística, esa parte misteriosa, el esoterismo, y entonces había una serie de televisión, Dimensión Desconocida, donde pasaban cosas extrañas y Dimensión Desconocida, este lugar donde habitan los fantasmas. Pero las palabras dimensión y conocimiento de ellas son reales, tienen legitimidad y es un tema de la física, es un tema de investigación, es un tema que se está trabajando en los laboratorios del mundo y en particular en el Gran Colisionador de Hadrones, que es un acelerador de partículas que se encuentra en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en Ginebra, en Suiza, donde yo trabajo desde hace ya 30 años. Yo trabajo en uno de esos experimentos y es una de las 5 preguntas que se plantea el proyecto. El proyecto se ha planteado 5 preguntas fundamentales. Una de ellas, una de esas 5 preguntas es, ¿existe la quinta dimensión? ¿Existe una sexta, una séptima, una octava dimensión? ¿Existen más dimensiones que las 3 espaciales y la dimensión temporal que conocemos? Esa es una pregunta del proyecto Gran Colisionador de Hadrones. De manera tal que esto es un libro serio, es un libro sobre el hiperespacio, sobre la posibilidad de que el espacio y el tiempo se amplifiquen conteniendo más dimensiones que las 3 espaciales y la temporal que conocemos. Ustedes que habrán llevado en la secundaria y llevan en la preparatoria matemáticas, saben que existe un plano cartesiano y existe también pues el volumen cartesiano, en el que tienen un eje X, tienen un eje Y tienen un eje Z, que les da las 3 dimensiones espaciales en las que se ubican todos los objetos. Nosotros vivimos en esas 3 dimensiones espaciales, habitamos 3 dimensiones espaciales, y desde principios del siglo pasado la física moderna de alguna manera se dio cuenta que el tiempo podría ser visto como una dimensión adicional. Es decir, podemos considerar a nuestro universo de 4 dimensiones. Vivimos en 3 dimensiones espaciales y el tiempo, y en física nos referimos a esto como 3 más 1. Así dicen los físicos, así anotamos los trabajos escritos, siempre se pone 3 más 1. Nuestro universo es 3 más 1, tiene 3 dimensiones espaciales y una temporal. Tenemos pues 4 dimensiones. La pregunta obligada, por supuesto, es si existe una quinta. Si tiene sentido hablar de 4 más 1, si existe una dimensión espacial que no vemos, que no percibimos, pero que está ahí,
y una dimensión temporal. Desde luego que de las dimensiones que conocemos, de las 3 dimensiones espaciales y la temporal que conocemos, la que más incertidumbre despierta es el tiempo, ¿no? Es una inquietud como generalizada. Todos en algún momento de nuestras vidas y muy a menudo en las edades en las que ustedes están, es cuando uno se plantea preguntas así como muy fundamentales. A lo mejor ustedes todavía no, pero en algún momento lo harán, probablemente algunos de ustedes ya, pero uno se plantea preguntas como muy fundamentales y una de esas preguntas fundamentales, por supuesto, es ¿qué es el tiempo? ¿Por qué transcurre? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué las cosas pasan? ¿Por qué ayer y mañana? ¿Qué es el tiempo? Y esa es desde luego que es una pregunta para los físicos. Entonces me gustaría a mí hablar un poquito pues si la puedes pasar a la siguiente, porque no, está muy lejos. Yo creo que el sensor no alcanza a llegar. Para pasar a la siguiente, a ver, ya funcionó. Me gustaría entonces hablar de una de las 4 dimensiones en que vivimos y en particular del tiempo, porque el tiempo es intrigante. El tiempo es una de las preguntas fundamentales de la física que no logramos contestar. ¿Qué es el tiempo? Pero ciertamente que siendo una pregunta que nos intriga mucho, es también una pregunta que ha estado siempre en el cuestionamiento de la humanidad desde siempre, en todas las civilizaciones y en diferentes áreas, no solamente de la física, también en el arte, ¿no? Entonces aquí me gustaría empezar por tratar de, si no tengo una respuesta clara de qué es el tiempo, pues ver qué es lo que han pensado otros, ¿no? Eso es algo que uno siempre puede hacer. Uno siempre puede decir, bueno, no sé qué es el tiempo, pero quizá debo poner un poco más de atención en la clase de filosofía o en la clase de historia, ¿va? Porque no soy el primero que piensa sobre la naturaleza del tiempo. ¿Qué han pensado otros? Y por supuesto que uno siempre recurre a los griegos, ¿va? Los griegos fue una cultura extraordinaria que se planteó muchas de estas preguntas, que sistematizó el pensamiento y que comenzó a ejercer la filosofía con, uh, con gran amplitud. Y entonces, pues quizá es interesante preguntarse cómo pensaban los griegos del tiempo, qué pensaron sobre el tiempo. Y para eso, pues pongo aquí esta grabada, cerámica grabada que es muy famosa, que está en los libros de texto, muy conocida, y que representa a 2 personajes. Representa a Cronos y a su esposa Rea. Y su esposa Rea le está entregando a uno de sus hijos, a Cronos. Cronos fue uno de los 6 hijos de Urano y de Gea. Urano y Gea, Urano, ustedes lo pueden asociar con el planeta, y Gea, la Tierra, Urano lo entendían los griegos como el cielo. De manera que Cronos es el hijo del cielo y de la tierra, de Urano y de Gea. Es uno de los 6 hijos y no son dioses, ¿no? Vaya uno teniendo claridad en la mitología griega, eran titanes. Los dioses aún no existían, existían titanes. Y Cronos, siendo, pues ya no necesito aclararlo, ¿verdad? Cronos significa tiempo. Entonces, la historia que estoy contando es la visión que los griegos tenían sobre el tiempo, para que no se duerman, para que pongan atención de qué va. Cronos, entonces, siendo hijo del cielo y de la tierra, terminó con su padre, acabó con su padre, lo mató. Siempre tuvo celos de su padre, siempre tenía una aversión, tenía un sentimiento en contra de su padre y acabó por, en diferentes versiones, ¿verdad? Porque hay muchas versiones de las mitologías, en algunas de ellas asesinó a su padre, pero en otras se representa a Cronos con una daga con la que cortó los genitales de su padre y lo mandó a gobernar al Tártaro. Para los griegos el Tártaro era el abismo, era la oscuridad, era en cierta manera el lugar a donde se mandaba a pagar los pecados o las faltas, ¿verdad? Porque los griegos no tenían necesariamente el concepto de pecado. Y allá lo envió a gobernar a su padre Urano, al cielo. Eso hizo Cronos con su padre.
Y después se casaría con una de sus hermanas, siendo él el mayor y Rea la menor, se casaría con su hermana Rea y empezaría a procrear con ella. Pero siendo que Cronos había acabado con su padre, siempre tuvo el temor de que sus hijos acabarían con él. ¿Ah? Pues ese es el problema, ¿verdad? Cuando uno comete un acto, siempre queda ahí la inquietud, el temor de que eso se nos va a revertir. Si yo maté a mi padre, mis hijos me van a matar a mí. Por eso es que decidió que cada vez que su mujer, Rea, tuviera un hijo, se lo entregara. Y eso es lo que hacía Rea. Y aquí es lo que está ocurriendo. Rea le está entregando uno de sus hijos a Cronos, quien entonces lo devoraba. ¿Ah? Cronos devoraba a sus hijos. Pues aquí está un famoso cuadro de Francisco de Goya, que ustedes pues ya lo conocerán, ¿verdad? Porque está en los libros, es un cuadro famoso de un pintor famoso, pero que de alguna manera nos presenta una escena terrible, pero es la escena de los griegos, es Cronos devorando a sus hijos. Y tomen nota, para los griegos el tiempo devora a sus hijos. Entonces ya están viendo cuál es el concepto de tiempo para los griegos. El tiempo genera, produce, fructifica y destruye. Y destruye aquello que ha producido. Eso es el tiempo. ¿Ah? Entonces, Cronos tenía hijos y luego los devoraba. Eso es el tiempo para los griegos. Aquello que hace germinar y luego aniquila y luego hace que muera. Eso es Cronos. Esta es la historia. Es que es el problema de proyectar así. Porque no sé si alguien puede cambiarle allá. A ver. Ok. Desde entonces, desde que los griegos empezaron a razonar alrededor del tiempo, por supuesto que ha pasado, pasaron los siglos. No voy a irme paso por paso, pero me voy al siglo XVII, 1632, cuando Antonio de Pereda presenta esta pintura que se titula Alegoría de la Vanidad, en la que hay una concepción distinta. Cambió la manera como pensamos del tiempo, cambió un poco, ¿verdad? Y estamos viendo aquí el pensamiento ya no de los filósofos, ya no de los mitos griegos, de la gente, sino estamos viendo ahora la concepción de un artista. Para el siglo XVII el tiempo se había convertido en algo que deteriora, ¿verdad? En algo que está de alguna manera relacionado con la vanidad y que produce la muerte y que hace que los sujetos se vuelvan antiguos y que nosotros envejezcamos. Esta es una concepción ya distinta de aquella que los griegos consideraron con el tiempo como el que produce y devora, ¿no? Ya no les conté qué pasó con Cronos, ¿verdad? Si quieren saber qué después pasó con Cronos, es muy interesante porque hay que saber qué pasó con el tiempo. Fíjense lo que los griegos pensaban, no sé, vamos a regresar. ¿Me regresas a la anterior, por favor? Si está alguien allá, si me puede regresar a la anterior. Cronos Real iba entregando a cada uno de sus hijos, pero ¿qué pasó si devoraba a todos sus hijos y nosotros estamos acá? Los griegos, a final de cuentas, no terminó con Cronos. Lo que ocurrió es que Rea, pues por supuesto siendo madre, quería salvar a sus hijos y en una ocasión se le ocurrió que habiendo tenido a uno de sus hijos, en lugar de entregarlo, le entregó una piedra envuelta. Entonces Cronos devoró a la piedra envuelta y no se dio cuenta y entonces Rea mandó a Zeus, que era uno de sus hijos, lo mandó a Chipre, a una isla en el Mediterráneo, y lo escondió en un rebaño de ovejas. Zeus creció criado por ovejas, escondido entre las ovejas. Y después, cuando tuvo otro hijo, envolvió un caballo y se lo dio a Cronos, y este, pensando que era uno de sus hijos, devoró al caballo y así escondió a Hades. Y después tuvo otro hijo e hizo lo mismo, y así fue escondiendo a sus hijos para que Cronos no se percatara. Y efectivamente, como el destino es, siempre se cumple, hagan lo que hagan, se cumplió el destino. Zeus creció y organizó a sus hermanos
y ya estando grande fue y asesinó a Cronos, su padre. Se cuentan en diferentes versiones que hizo un veneno con amapolas, miel y una sustancia cuprosa de la isla de Chipre que le dio a beber a Cronos, y entonces Cronos, habiendo bebido esa pócima, vomitó a todos sus hijos, ¿no? A todos los que había devorado. En otras versiones corta el vientre de Cronos y entonces salen todos los hijos que había devorado, y Zeus entonces repartió los diferentes reinos, el cielo, la profundidad de los océanos para Júpiter, el cielo para él mismo, y entonces aparecieron los dioses. Es el origen de los dioses, el asesinato del tiempo, el que uno de los hijos acabe con Cronos y lo mande así como el mismo Cronos había mandado a su padre a gobernar en el Tártaro. Lo que Zeus hizo es enviar a Cronos para que gobernara a los humanos, ¿no? Entonces no acabó con él, pero mandó a Cronos para que gobernara a los seres humanos, a los mortales. Y así surgieron los dioses. Es así como se originan los dioses. Hasta entonces solamente existían titanes. Es a partir de ese momento que empieza pues la Teodicea, ¿verdad? Cuando empieza el mundo de los dioses griegos. Este es el origen. Eso es para terminar la historia. Y es por eso que los mortales estamos sujetos a Cronos, estamos sujetos al tiempo debido a esta historia terrible de lo que ocurrió hace mucho tiempo. Pero eso es para terminar con la historia de Cronos. Ahora sí vamos adelante y vamos a la siguiente. Vamos ya al siglo XIX. En el siglo XIX la representación del tiempo también fue cambiando, ¿verdad? Hoy todo mundo lo dice, el tiempo tiene alas, el tiempo vuela, el tiempo se va vertiginosamente, y esa es esa representación artística, escultura que se encuentra en Bélgica de Charles van Schapen, que se titula Tiempo, en donde pueden ver ustedes al tiempo representado como un anciano, así no lo imaginamos, como un anciano que tiene alas, pero que además conduce a los hombres. El tiempo es el que los lleva, el que les dice por dónde caminar y cómo mover sus brazos, ¿no? Esa es una concepción del tiempo ya del siglo XIX, representado escultóricamente. Si vamos a la siguiente, y por supuesto no puede faltar el famoso cuadro Persistencia de la Memoria de Salvador Dalí, este genial pintor que estaba muy bien informado de lo que ocurría en la física moderna y se enteró de los desarrollos de la relatividad, de manera tal que representó al tiempo así, elástico, ¿ah? Los relojes que se derriten, que se estiran, porque él estaba muy enterado de los desarrollos de la teoría de la relatividad, estaba muy bien informado de que el tiempo había revelado una de sus propiedades secretas, y es que el tiempo se puede estirar, se puede acortar, se puede, como si fuera plastilina. El tiempo no es absoluto, no está fijo. El tiempo puede alargarse y luego se puede acortar y se puede llegar a detener, y el tiempo se puede llegar a detener en la física moderna, ¿no? Eso es lo que pensamos actualmente del tiempo, y queda representado, esa relatividad del tiempo queda representado en la persistencia de la memoria de Salvador Dalí. Vamos a la siguiente. Esta es una obra de arte moderno, de arte contemporáneo, que a mí me gusta mucho y que me gusta mucho comentar, porque además de que habla del tiempo, también es una aproximación al arte. Yo sé que muchos de ustedes, como en general, nos preguntamos a veces del significado del arte contemporáneo, ¿no? Si van ustedes a los museos de arte contemporáneo, de arte moderno, siempre se queda uno atónito con lo que está viendo y uno no entiende por qué el artista hizo eso. Este es un buen ejemplo de lo que puede hacer el arte contemporáneo de una manera profunda y conmovedora. Lo que Arthur Ganson, que es un artista vivo en los Estados Unidos, es un norteamericano, Arthur Ganson, ustedes lo pueden googlear y ver su obra, es uno de los creadores, uno de los desarrolladores del arte cinético, así le llaman, el arte cinético. Entonces sus obras de arte son piezas mecánicas que se mueven. Este es el caso de este arreglo de engranes. En esta estructura cinética,
hizo un arreglo, una escalada de engranes que ustedes pueden ver ahí, en el que se mueve el primero, pero será necesario que dé toda una vuelta para que mueva un diente del siguiente engrane. Y así sucesivamente, el siguiente engrane moverá al que está detrás de él solo después de dar una vuelta completa. Y si ustedes hacen las cuentas de cuándo se acabará moviendo el último engrane de esa fila, se van a dar cuenta de que lo hará dentro de 2 billones de años. ¿Sí? Él hizo una pieza que se está moviendo, que ustedes pueden ver en el museo, y que ya de entrada ustedes al verlo moverse sabrán que el último de los engranes se va a mover dentro de 2 billones de años. Es una manera entonces de representar en una pieza artística la eternidad, ¿no? Porque 2 billones de años para nuestra humilde concepción del tiempo, 2 billones de años es la eternidad. Nadie va a estar ahí cuando se mueva el último engrane, nadie va a estar para verlo, pero está ahí en el museo y tiene usted la certeza de que eso ocurriría si no fuera porque el artista colocó al último de los engranes en un bloque de concreto. Ustedes pueden ver al final de la fila de engranes un bloque de concreto. El último de los engranes está pues encerrado en un bloque de concreto, de manera tal que ese último engrane que se movería dentro de 2 billones de años no lo hará. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento, el concreto que lo rodea va a impedir que se mueva. Entonces es una representación verdadera de lo que es la eternidad. Para mí, a mi gusto, es una muestra de cómo el arte contemporáneo puede ser conmovedora y puede representar algo que no podemos representar de otra manera. Los físicos, los matemáticos, utilizamos un signo, un 8 acostado, ¿verdad? Para representar el infinito, y eso se aproxima mucho a las concepciones que en el caso del tiempo puede representar de alguna manera la eternidad, o el t igual a cero, el tiempo igual a cero que se detiene, pero esta es la manera como un artista ha representado algo que no ocurrirá jamás, ¿sí? La eternidad. Entonces algo que es una pieza que me gusta mucho. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver esta pieza desde otro ángulo. Esa es, miren, ustedes ven allá al frente los engranes y eso es cómo se van a ir moviendo hasta que pasen 2 billones de años para llegar hasta el último engrane que está encerrado en el bloque de concreto. Vamos a la siguiente. Pues bien, ¿qué es el tiempo? ¿No? A final de cuentas, todo esto que hemos estado hablando, que hemos estado comentando, nos dice algo del tiempo. Nos dice no exactamente qué es, pero nos dice lo que la gente ha pensado, y nos dice cosas profundas del tiempo. A mí me parece maravillosa esta concepción griega del tiempo en la que se ve al tiempo como algo que produce y que a su vez aniquila, porque es una concepción además que aparece después en muchas otras culturas. Pero lo que es cierto es que siempre metaforizamos al tiempo. No tenemos un concepto concreto para el tiempo, pero sí hacemos metáforas conceptuales. Es decir, relacionamos un concepto con otro, haciendo una metáfora y haciendo, en este caso, una metáfora de un concepto. Y tal es el caso del tiempo. Para referirnos al tiempo, siempre recurrimos al espacio. El espacio lo entendemos mejor. El espacio lo entendemos porque vivimos en él, porque nos movemos en él, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente, eh, vamos a la siguiente, por favor. Siempre pensamos en el tiempo como algo relacionado con el espacio. Entonces, lo tenemos incluso incorporado en el lenguaje. Por ejemplo, en el español decimos que los días se vuelven más cortos. Y cuando decimos que los días se vuelven más cortos, estamos haciendo que el tiempo sea algo espacial, ¿verdad? Nos lo imaginamos como más corto o más largo. Estamos referenciando al espacio para hablar del tiempo. Decimos, fue un largo día, pero estamos recurriendo otra vez a algo que es espacialmente largo, ¿no? Estamos yendo siempre al espacio para poder hablar del tiempo. No podemos hablar del tiempo per se. Tenemos que recurrir a otra cosa para hablar del tiempo. Y eso ocurre no solamente en el español, ocurre también en otros idiomas como en el francés, en el alemán. Si vamos a la siguiente, por favor. Algo que a mí me llama mucho la atención, está comentado en el libro, es que no solamente está incorporado en las palabras, en el lenguaje, también está incorporado en nuestros gestos.
y está incorporado de manera distinta en diferentes culturas. Por ejemplo, nosotros, que somos de alguna manera el legado de culturas indoeuropeas, vemos al tiempo horizontal y con este arreglo que está ahí, vemos al futuro enfrente y vemos al presente como enfrente, pero aquí, justo en nuestras narices. Es el presente y el pasado está detrás. Es la manera como lo concebimos. Lo tenemos incorporado en los gestos. Siempre nos referimos con el futuro con un gesto hacia adelante y con el pasado como algo que ya quedó atrás. Y así lo decimos también en el lenguaje. Pero eso no es general. Eso es un lenguaje gestual, es una concepción gestual del tiempo que no está en todas las culturas. Por ejemplo, si ustedes consideran a una cultura aymara de los Andes, tienen también una concepción horizontal, pero esa concepción horizontal está invertida. Para ellos, el futuro es el tiempo del ojo, así lo llaman, el tiempo del ojo. Eh, perdón, para ellos el pasado es el tiempo del ojo, porque el pasado es algo que pueden ver. El pasado ya está ahí, ya se lo puede ver, ya ocurrió. Lo que ustedes hicieron, lo que ustedes construyeron, lo que ustedes destruyeron es algo que se puede ver y por eso se lo llama el tiempo del ojo y es algo que está enfrente porque ustedes lo pueden ver con sus ojos y el futuro está detrás porque es algo que yo no puedo ver. Entonces los aymaras tienen invertida esa relación que sigue siendo horizontal, pero que la tienen invertida. No sé si está en la siguiente un estudio que hacen antropólogos del lenguaje gestual en el que tomaron un video con micrófonos de manera espontánea de estos dos aymaras que están conversando ahí y toman el momento en el que la conversación de los dos es una conversación espontánea. Uno de ellos se refiere al pasado y hace un gesto del pasado como está enfrente. O sea, coincide exactamente el momento en el que está hablando del pasado con el movimiento de la mano para referirse al pasado como algo que está enfrente. Estos estudios antropológicos de cómo gestualmente estamos consiguiendo al tiempo. Pues bien, aquí yo voy a brincar, podemos seguir conversando en esta dirección, pero me voy a brincar un poquito si me pasas rápido, te vas rápido hasta donde dice Interstellar, vámonos hasta aquí, para hablar ya un poquito de la quinta dimensión y con esto cerrar y luego ya ver qué es lo que ustedes tienen que decir, ¿no? La quinta dimensión es, por supuesto, un tema del que todos han escuchado, lo vemos en películas, probablemente todos ustedes vieron la película Interstellar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí vieron la película? Todo el mundo la vio. La película Interstellar es una excelente presentación de física moderna, ¿verdad? Tuvo un asesor extraordinario. Thorne fue asesor de la película, fue asesor de Christopher Nolan y es un físico, es premio Nobel de Física nada más. Y Kip Thorne le dio muchas asesorías sobre cómo hacer un agujero negro en la película y cómo concebir en general si todas las concepciones que estaban en las películas tenían sentido o no. Hay cosas en la película que no todo el mundo quizá entendió, ¿verdad? Pero una de ellas, que a mí me gustaría comentar muy rápidamente, es la introducción de la quinta dimensión en la película como una solución a la paradoja del abuelo. Para los que no vieron la película, la historia muy rápida es que nuestro planeta está pasando por una crisis ecológica terrible, está a punto de ser destruida, la vida está desapareciendo y entonces los seres humanos tienen que buscar una opción de vida en otro planeta. Hay un mensaje extraño que alguien recibe y que les indica que hay que enviar una misión a buscar ese otro planeta. Ese es el drama de la película. Y en el drama de la película, el protagonista se va, pasan por un agujero de gusano y exploran 3 planetas distintos, pero en ese proceso de exploración de planetas opcionales para la vida en la Tierra, el protagonista cae en un agujero negro y al caer en un agujero negro entra en la quinta dimensión. Esa es la propuesta de Christopher Nolan. Entra en una quinta dimensión, uno lo puede ver como un hipercubo en la película, se lo presentan con unas figuras cúbicas extrañas en las que está atrapado
en esa quinta dimensión queda atrapado el protagonista y puede regresar a nuestro planeta, pero no puede interaccionar con las personas porque él está habitando una quinta dimensión y nosotros no la percibimos, no percibimos la quinta dimensión. Es de esa forma como él busca entonces interaccionar con su hija y con la asesoría de Krypton le dice, la quinta dimensión está ausente de todas las interacciones de las fuerzas naturales, del electromagnetismo, de la fuerza fuerte, de la fuerza débil, pero tiene un enlace con la gravedad. De manera que se las arregla el protagonista para que desde la quinta dimensión hacer que caiga polvo en la biblioteca. Ustedes vieron la película, entonces hay una escena en la biblioteca en la que cae polvo, todos los días cae un poquito de polvo y en el suelo de la biblioteca se van formando signos que se pueden interpretar como una dirección de GPS que le permite a la niña ir a la base aérea donde se está preparando la misión. Esta es la película Interstellar, que es fantástica, porque tiene todos esos elementos, ¿verdad? Entonces, con la quinta dimensión, Christopher Nolan resolvió el problema del abuelo, ¿verdad? Porque entonces aquí tenemos al protagonista de la película que regresa al pasado para dar las informaciones necesarias que van a hacer que se envíe la misión en esa misión en la que él cayó en un agujero negro y regresó. Y evita el problema de que el que regresa al pasado mate al abuelo para no existir más, porque estando en una quinta dimensión no puede interaccionar, él no podría matar al abuelo, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo en las películas, en el cine, pues la quinta dimensión sigue siendo un tema, pero que también sigue teniendo un significado profundo y puedes resultar ser una solución para problemas reales de la física, como para resolver paradojas, en este caso como la paradoja del abuelo, ¿no? Si vemos nada más la siguiente, yo voy parando por aquí. La idea era conversar un poquito de esto, de las dimensiones espaciales, del tiempo, de la quinta dimensión, de algo que se conoce como hiperespacio y que es un tema de investigación de la física moderna, que se lo está buscando en el Gran Colisionador de Hadrones, en los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones como un tema de la física y como un tema que pues es inquietante y que nos dice mucho también probablemente de otros fenómenos en la naturaleza de los que todavía no tenemos evidencia. Entonces está claro que no tenemos ninguna evidencia de que exista la quinta dimensión ni de que existan 6 o 7 dimensiones, pero tampoco tenemos razones para no pensar de que existan estas dimensiones extras. A mí me gustaría, tengo mucho material, puedo seguir conversando sobre este y otros temas, pero a mí me gustaría detenerme aquí, profesor, y ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o un comentario y conversar un poquito, ¿no? Para ver más bien por dónde quieren ustedes que comentemos alguna cosa. Muchas gracias, doctor. Pues tienen la palabra, jóvenes, aprovechen. Quienes vieron la película, quienes están familiarizados con la mitología griega y en general con estos temas que, como dice el doctor, inquietan a propósito de lo que puede ser esta dimensión temporal de la que hablamos, de la que somos partícipes, pero ahora hablar de una posibilidad de otra realidad, ¿no? Que matemáticamente se puede deducir y han hecho un montón de cálculos desde el punto de vista teórico, como una conjetura, ¿no? Si les llama la atención el mundo cotidiano, pues con mayor razón, supongo, será motivo de reflexión para ustedes el que pudiera existir algo que en este momento está, pero no somos capaces de percibir. Entonces, no sé si tengan algún comentario o pregunta que hacer al doctor. Aprovechen la oportunidad. Miren, para la física moderna, contar con una quinta dimensión sería muy útil, porque una quinta dimensión, colocar,
Porque una quinta dimensión se ha propuesto ya en el pasado, matemáticos y físicos, como una solución a alguno de nuestros problemas. Por ejemplo, uno de los sueños de la física es unificar las interacciones. ¿Qué significa eso? Resulta que en la naturaleza existen cuatro fuerzas. Hoy sabemos que existen cuatro fuerzas fundamentales. Existe la fuerza electromagnética, de la que ustedes pueden ver, hemos logrado un dominio, ¿verdad? La controlamos y podemos sacarle provecho a la fuerza electromagnética. Los aparatos electrodomésticos, la electricidad funciona con cargas eléctricas que se atraen y se repelen, y esa es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Otra fuerza que nos resulta ser muy familiar es la gravedad. Los objetos caen atraídos por nuestro planeta, queriendo caer al centro de la Tierra. Esa es otra fuerza fundamental en la naturaleza. Y como esas dos, existe también la fuerza débil y la fuerza fuerte. Y la fuerza débil y la fuerza fuerte son fuerzas fundamentales de la naturaleza, pero no nos resultan familiares, nunca hablamos de ellas, ni se nos enseña en las escuelas, no se habla de eso, ni se las enseña. ¿Por qué nos parecen irrelevantes? Porque actúan a nivel microscópico. Y sin embargo, actuando a nivel microscópico son las fuerzas más fundamentales, ¿verdad? Y más relevantes, porque son las que mantienen a los átomos juntos, son los responsables de la radiactividad, son los responsables del que el sol nos alumbre, nos dé calor. Esas fuerzas fundamentales también están ahí. La fuerza débil, la fuerza fuerte, la fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética son cuatro interacciones. Y a los físicos nos gustaría mucho que esas cuatro interacciones se unificaran. Nos gustaría verlas como una sola fuerza. Pensamos que en el fondo esas fuerzas son una sola, que son diferentes manifestaciones de una sola interacción en la naturaleza. Y eso se ha intentado describir matemáticamente. Buscamos una manera de ponerlo y que podamos ver matemáticamente cómo salen estas fuerzas de una sola. Y uno de los intentos que fue muy exitoso, pero que al final de cuentas no se confirmó, es que una quinta dimensión permitiría unificarlas. Una quinta dimensión permitiría ver a la gravedad y a la fuerza electromagnética como la misma cosa. Eso es algo que a los físicos nos gusta mucho. Nos permitiría tener una teoría que nos dé la explicación de los fenómenos en la naturaleza. Entonces, introduciendo una quinta dimensión y en el espacio le ponemos no solamente X, Y, Z, pero le ponemos X, Y, Z y W, entonces podríamos de alguna manera juntar a esas dos interacciones en un solo esquema matemático. De manera tal que la quinta dimensión pues tiene utilidad, además nos ofrece la posibilidad de explicar fenómenos que no entendemos en la física. Por eso es que buscamos una quinta dimensión. Ahora, ¿cómo buscamos esa quinta dimensión? Los físicos pensamos que la quinta dimensión está ahí, pero que no la vemos porque está enrollada. Decimos que está compactada, decimos que está compactificada, decimos los físicos. Imagínense ustedes que tienen a los ejes X, Y y Z, ¿no? Como nos enseñan los ejes cartesianos, pero imagínense que ustedes agarran el eje Z y el eje Z lo enrollan, lo hacen un cilindro muy pequeño y lo enrollan, pues entonces se quedan solamente con X y Y. Pero eso no significa que el eje Z desapareció. Ustedes no lo desaparecieron, ustedes lo enrollaron. Entonces ustedes dirían que el espacio es de dos dimensiones espaciales, que son X y que hay una tercera dimensión, que es Z, pero que esa dimensión está enrollada, está compactificada, que hay que ver este cilindro muy pequeño y que si una hormiga que camina en X y Y entrara en el eje Z, empezaría a dar vueltas en ese cilindro, ¿verdad? Porque el eje Z está enrollado. De esta manera nos imaginamos a la quinta dimensión. Pensamos que la quinta dimensión está enrollada en dimensiones microscópicas y que por esa razón no la percibimos, pero que allí está. Entonces pensamos que en el gran colisionador de hadrones, cuando hacemos chocar protones contra protones, se produce radiación, se producen partículas que salen volando por todos lados y que eventualmente una de esas partículas que saldría volando se podría quedar atrapada en ese cilindro, en esa quinta dimensión compactada, y entonces nosotros no la veríamos. Y entonces buscamos eventos en los que nos faltan partículas,
que hacemos las cuentas y nos están faltando partículas, y entonces diremos, no están esas partículas porque se fueron por una quinta dimensión, se quedaron atrapadas en ese cilindro, en esta quinta dimensión enrollada. Por eso que es un tema de investigación en el Gran Colizado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más para que le pasemos la Tenemos, palabra al micrófono? debo decirle, doctor, que tenemos 50 asistentes más por medio virtual, 30 de ellos en Zoom y 20 en Facebook. Nos escribió una persona que se llama Elizabeth Ibarra y pregunta, ¿cómo considera usted dentro de la física a los mundos paralelos? Si tienen, no es lo mismo que múltiples dimensiones, los mundos paralelos. Bueno, ¿qué nos puede decir sobre eso? Sí, en el libro de Dimensión Desconocida del que hablamos hay un capítulo dedicado a mundos paralelos. ¿Por qué? Porque, pues así, acabamos de hablar de la quinta dimensión, pero ustedes tendrían todo el derecho del mundo a decir, bueno, pero si existe una quinta dimensión enrollada, probablemente exista una sexta dimensión enrollada, una séptima dimensión enrollada, y puede haber. En el libro está estructurado para hablar de un universo de 0 dimensiones, un capítulo destinado a un universo de 1 dimensión, y luego hay otro capítulo para un universo de 2 dimensiones, para otro de 3, para otro de 10, para uno de 26, y hay un capítulo dedicado a un universo con un número infinito de dimensiones. ¿De qué manera puede existir un universo con un número infinito de dimensiones? Pues puede existir como el universo que estamos viendo con un infinito número de dimensiones que es difícil de concebir, pero también podemos tener muchos universos. Podríamos tener muchos diferentes universos. Podríamos tener eventualmente universos como el nuestro, que tiene 4 dimensiones, pero un universo que tenga a lo mejor 2 dimensiones, ¿no? Entonces, para los que ven Ricky and Morty, ¿no? ¿Han visto Ricky and Morty? ¿Cómo va de universos raros de uno a otro universo? Cada universo es distinto. Pues podríamos pensar en universos con 2 dimensiones, podríamos pensar que hay universos con 5 dimensiones, pero si ustedes en este multiverso suman todas las dimensiones, pues acabarían eventualmente con un multiverso con un infinito número de dimensiones. Ahora, la verdad es que todas estas ideas son especulativas. Es importante decirlo y es importante que lo entiendan. Los universos paralelos, los multiversos están de moda, nos gustan mucho, pero hay que decir que es una idea que se ha propuesto en varias ocasiones en la física. Se ha venido proponiendo de manera seria en algunos momentos históricos. Quizá la más reciente es 1957, por ahí, cuando un físico norteamericano propuso la existencia de universos paralelos para explicar la mecánica cuántica, para explicar en particular fenómenos interesantes de la mecánica cuántica, como el gato de Schrödinger. Para resolver la paradoja del gato de Schrödinger, se propuso la posibilidad de que el universo se esté dividiendo continuamente, generando universos alternos, universos alternativos. Esta fue una teoría, fue una propuesta que no fue exitosa, no es considerada seriamente por los físicos, hay que decirlo. Pero sin embargo, la idea de los universos paralelos ha sido muy exitosa en la cultura pop. ¿Ah? Entonces tenemos películas, El Hombre Araña ya vive en multiversos, Ricky and Morty vive de universo en universo, y tenemos Superman explorando universos paralelos. Es una idea de los universos paralelos, ha tenido un éxito enorme entre la gente, pero a los físicos no nos interesa mucho. No es que haya muchos físicos trabajando con universos paralelos, no es que la gente esté en el laboratorio buscando universos paralelos. Sí hay algunos, ¿verdad? Por supuesto. Sí hay gente que estará explorando algunas teorías, pero no es un tema dominante de la física. Los universos paralelos es una idea muy especulativa, de la que difícilmente se puede tener evidencia, y cuando algo, una propuesta, no puede ser puesta a prueba en el laboratorio, entonces a los físicos no nos interesa. Nosotros creemos en el método científico, y el método científico nos obliga a poner a prueba las ideas. Y si alguien viene y nos dice, yo creo que aquí hay un universo paralelo, entonces yo le pregunto, ¿y cómo puedo verlo? Dice, no, no puedes verlo. Bueno, pues no me interesa. Es una idea especulativa, puedes decir lo que quieras, no pasa nada.
y eso ha hecho que entonces sea una idea más divertida en la cultura pop que en la física. Eso es importante como decirlo, ¿verdad? Porque se empieza a perder el piso, la gente ya empieza a hablar de universos paralelos como si existieran, como si fueran reales, cuando en realidad han sido ideas que pueden ser útiles, que pueden ser muy útiles en la física para entender fenómenos, pero de los que no tenemos evidencia. ¿Ah? Eso es lo que me podría comentar sobre eso. Muchas gracias por la pregunta. Me causó curiosidad hace rato que mencionó la posibilidad de t igual a 0, o sea, de que el tiempo se detuviera. Y pues no sé, o sea, ahorita me quedé pensando como en qué aspectos o bajo qué circunstancias es posible esta afirmación o esta hipótesis, ¿no? Esas son las preguntas que dan gusto, ¿va? Porque uno está hablando y suelta dos o tres para ver quién las cacha, para ver si lo están escuchando. Y entonces, además, aquí un libro es para ti. Aquí está. Efectivamente, lo hice deliberado, ¿verdad? El tiempo se puede incluso detener. ¿Por qué? Porque en los últimos años, ustedes que seguramente habrán escuchado que obtuvimos una evidencia fotográfica, entre comillas, digamos, evidencia gráfica de un agujero negro. ¿Ah? Hace 3, 4 años que el gran telescopio, esta colaboración de telescopios que están en todo el planeta por interferometría, pudo hacer una gráfica del horizonte de eventos del agujero negro que se encuentra en la galaxia M87. Todos ustedes habrán escuchado hablar de eso, estuvo en los periódicos, es un gran hallazgo, indudablemente, porque fue la primera evidencia de la existencia de agujeros negros, la primera evidencia directa. Teníamos evidencias indirectas de que estaban ahí, de que los agujeros negros existían. Por mucho tiempo los agujeros negros fueron una fantasía. Por mucho tiempo los agujeros negros fueron una especulación. ¿Ah? Hablando de universos paralelos, la gente ya hablaba de los agujeros negros como si fueran reales y yo honestamente era uno de los que decían, oigan, no hablemos de esas cosas, son especulaciones, los agujeros negros. Bueno, ahora sí ya, ahora podemos hablar de los agujeros negros. Tenemos evidencia experimental, observacional de que existen. Tenemos una fotografía de M87, tenemos una fotografía de Sagitario Estrella, que es el centro de nuestra galaxia, que es un agujero supermasivo. Y tenemos otras evidencias, ¿verdad? Tenemos otras evidencias, no nada más esta fotografía, tenemos otras evidencias de esto. Pues bien, cuando se hablaba de agujeros negros, los que ya tenemos rato en esto y decíamos que no teníamos, que era una idea especulativa, siempre les decíamos a los colegas que proponían agujeros negros que la evidencia tenía que venir de una medición del horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es una deformación del espacio-tiempo que genera una línea o un volumen, ¿verdad? Que es crucial porque atravesando esa línea se desprende del universo. El agujero negro se desprende del universo. Es una región del espacio-tiempo que queda desconectada del universo. Los objetos que caen, que atraviesan el horizonte de sucesos, pierden toda causalidad, pierden todo contacto con el universo. No podemos saber más de ellos, no sabemos más de lo que ocurre ahí adentro, ni la luz puede escapar de un agujero. Pues bien, considerando que existen, considerando que obedecen a las reglas, a las leyes, a lo que predice la teoría general de relatividad, el horizonte de sucesos es una línea muy especial en la que el tiempo se detiene. En ese punto el tiempo no transcurre más. Hay una historia muy, muy buena de Brian Greene, no sé si la habrán leído, pues ya no sé si da tiempo de contar la historia, es un cuento muy bonito que habla un poco en esa dirección. Cuentan que la humanidad en el futuro ha enviado una nave hacia una estrella muy lejana, con la que ya se tiene contacto. En el futuro ya hay ya hay un contacto muy estrecho. Pero cuando eso comenzaba, los seres humanos tenían evidencia, ya se había hecho contacto con esa estrella lejana y se organizó una misión
que tardaría muchos años en llegar, muchas generaciones en llegar. Entonces se lanza la nave y ahí van naciendo y los padres mueren y los hijos continúan en el viaje y los hijos tienen hijos y así serán 50 generaciones necesarias para llegar hasta allá. Pero en una de esas generaciones, un niño inquieto se percata de que hay un agujero negro, de que van a pasar cerca de un agujero negro. El capitán informa y dice, vamos a tener que hacer un rodeo porque este agujero negro se nos atraviesa acá, no estaba en nuestros mapas, no lo teníamos en el mapa, y vamos a tener que hacer un rodeo. Y entonces el niño inquieto dice, no, pero es una oportunidad, podemos ir a ver al agujero negro. Y el papá le dice que no, no puede hacer eso, pero es un jovencito desobediente y construye su propia nave y se prepara y a pesar de que el papá le está diciendo que no lo haga, que es insensato, él dice, yo ya hice todos los cálculos, no tiene ningún problema, no te preocupes, yo me voy de la nave nodriza en mi propia nave que está calculada para resistir todas las fuerzas gravitacionales gigantescas, que voy a estar sujeto, pero todo está calculado por mi nave, no te preocupes, al rato vengo. Y entonces se va, el papá trata de detenerlo, pero no puede, y todavía cuando el hijo está saliendo por radio, el papá le alcanza a decir, sí, todo está bien, estará bien calculada tu nave, todo estará muy bien con los esfuerzos a los que va a estar sujeto, etcétera. Pero el tiempo, hijo. Y en ese momento ya se pierde la comunicación. Y claro, desde la nave nodriza están viendo la imagen del rostro del hijo que se va acercando al agujero negro y van observando cómo se mueve más lentamente. El rostro se va moviendo cada vez más lentamente hasta que queda paralizada la imagen en las pantallas. El chamaco llega hasta el horizonte de eventos, cerca del horizonte de eventos, él sabe del horizonte de eventos y cuida de no caer ahí, ¿verdad? Entonces se acerca lo más que puede, observa, le da una vuelta al agujero negro y después de una hora dice, bueno, es el momento de regresar. Dice, no, que tienes una hora, voy a estar otra hora más por aquí. Se da otra vuelta y en algún momento ya decide regresar, trata de comunicarse, pero no hay comunicación. Y entonces después de 2 horas de andar viendo por ahí el agujero negro curioso, decide regresar. Pero cuando regresa al lugar donde estaba la nave nodriza, ya no está. Y entonces acá, en cambio, ve ahí que es una carretera espacial, que hay un montón de naves pasando y hay patrullas, hay semáforos, una calle interespacial por donde están pasando las naves. Él intenta comunicarse y entonces una patrulla lo ve. Una patrulla extrañada, dice, hay una nave aquí de hace 10 millones de años con la tecnología antigua, de la que no sabemos. Entonces ya finalmente lo recogen y el niño se percata de lo que el padre le quiso decir. Había descuidado el tiempo. Para él habían transcurrido 2 horas cerca del agujero, pero habían pasado millones de años para los que están lejos del agujero negro, ¿no? Es el cuento de Brian Greene, ilustra un poco cómo es que el tiempo se detiene cuando ustedes se acercan o cuando ustedes están sujetos a una fuerza gravitacional externa. Ustedes que están sentados aquí en esta fila, sus relojes están yendo ahorita más lentos que la persona que está allá arriba, porque ustedes están más cerca del centro de la... Las personas que viven en un edificio alto, pues el tiempo va más lento para ellos, para los que viven en el 7º piso. Yo por eso trato de vivir siempre en el último piso, porque ahí el reloj va más lentamente. Para los que viven en la planta baja, perdón, al revés, para los que viven en la planta baja, el tiempo va más lentamente que para los que viven en el 7º piso, ¿no? Porque estar más cerca del centro de gravedad hace que los relojes vayan más despacio, y si la fuerza fuera extremadamente alta, como en un horizonte de sucesos, ahí ya de plano el tiempo se detiene, ¿no? ¿Alguien más, jóvenes? ¿Acaso una quinta dimensión podría ayudarnos a almacenar energía de forma más segura y llegar a ser una civilización de nivel 1? A ver, otra vez, si una dimensión nos ayudaría a qué, perdón. A almacenar alguna forma de energía de forma más segura y así llegar a ser una civilización de nivel 1. A ver, no, a ver, o sea, una tarea importante
de charlas como estas es que nos dejemos en claro qué es especulativo y qué es ciencia real, ¿no? Estamos ahorita buscando evidencias de que exista una dimensión adicional. Y eso es todo lo que tenemos. No tenemos ni siquiera evidencia de que existan. Y si llegamos en algún momento a encontrar en el laboratorio indicadores de que exista una quinta dimensión, pues será una revolución del pensamiento, ¿verdad? Porque nos va a mostrar un universo muy distinto de como lo habíamos imaginado. Nosotros hemos pensado que todo lo que vemos es lo que existe, que esto es lo que hay, 3 dimensiones espaciales y una temporal, y de pronto tener una quinta dimensión nos obligará a repensar muchas cosas. Nos obligará probablemente a repensar la física entera. Pero de ahí a pensar que en esas dimensiones se pueda almacenar energía y puedan existir civilizaciones y demás, ya entra en el terreno de lo especulativo. Y nada más, ahí yo lo que les diría a ustedes es que consideren eso siempre. Siempre que ustedes lean, siempre que ustedes vean algo, tengan claridad de qué es lo que sabemos, qué es lo que estudiamos con el método científico, de qué tenemos certezas, de qué tenemos mediciones, de qué tenemos evidencia y qué es entonces ya especulación, ciencia ficción, ideas, juegos mentales y también charlatanería y también, ¿no? Que sepan distinguir entre ambos. Entonces, se habla tanto de universos paralelos y de dimensiones extras y demás que son temas que se prestan mucho para el lucubrar. Entonces yo diría que no, que no nos vayamos por ese lado, que pensemos en lo que existe, en lo que sabemos y en maneras ingeniosas de ver y de tratar de entender eso, más allá de lucubrar sobre la posible existencia de civilizaciones, generación de energía y demás a partir de ahí. ¿Alguien más? Bueno, acerca de lo que usted dijo de el tiempo y de cómo los que están más abajo, más arriba, tienen diferencia de tiempo, yo me preguntaba, ¿cómo comprobaron eso? ¿Cómo supieron que el tiempo pasaba más lento, más rápido? ¿Cómo supieron ustedes eso? ¿Una cuenta o algo así? Bien, buena pregunta. Y la primera mujer, es un libro para la primera mujer. Es raro que las niñas pregunten, ¿eh? Y lo digo como provocación a las mujeres. Normalmente en ese tipo de charlas solamente los hombres participan. Estoy provocando. Gracias, gracias. A ver, tenemos algo que se llama teoría general de relatividad, que es la formulación más exacta y mejor comprobada que nos describe a la fuerza gravitacional, que nos describe estos objetos, que predice la existencia de agujeros negros, que predice la existencia de un horizonte de eventos, etc. Y lo entendemos todo muy bien, y luego ahora lo vemos y dice, efectivamente, ahí está un agujero negro, y hay estos fenómenos que podemos ver, y sí, efectivamente un agujero negro, y ahora tratamos de obtener una imagen del horizonte de sucesos, y ahí está el horizonte de sucesos. Eso es lo que conocemos. Eso es lo que conocemos. Entonces, todo parece indicar que la teoría general de la relatividad es correcta. Todo está ahí, todo lo que dice la teoría general de la relatividad. Y cuando nosotros hacemos las cuentas en la teoría general de la relatividad, vemos que ahí, en el horizonte de sucesos que estamos viendo, del que tenemos una imagen, que ahí el tiempo se detiene. Eso es lo que sabemos. Así, ¿no? Es decir, no ha ido nadie ahí y no ha ido todavía nadie ahí a un agujero negro y ha colocado el reloj en el horizonte de sucesos y ha visto que se detenga ahí. No ha ocurrido eso. Pero todos los fenómenos que acompañan y de los que tenemos buena evidencia experimental se han medido y entonces nos indican que eso debe estar ocurriendo. Por ejemplo, el reloj de un astronauta que está ahorita en la Estación Espacial Internacional va más rápido que el reloj nuestro aquí en la Tierra. Y eso lo medimos. Eso lo medimos. Eso no estoy especulando, no. Lo medimos.
Los satélites que nos dan la posición de GPS, que me permite decir en qué avenida, en qué esquina doy vuelta a la derecha, para poder tener la precisión de 6 o 7 metros que tengo con el GPS. Para poder hacerlo, se tiene que corregir eso, porque el satélite está a 35,000 kilómetros y el reloj allá va mucho más rápido que mi reloj. Y es necesario corregir eso, hacer una corrección que predice la teoría general de la relatividad, hacer esa corrección para poder tener la precisión espacial de dónde estoy ubicado. Es decir, es algo tan medido, tan bien comprobado, tan observado, que aquí está. Aquí está la teoría general de relatividad. Esta cosa funciona, me da la posición gracias a la teoría general de relatividad, que hace esas correcciones que están medidas, que están observadas, que son bien entendidas. Y eso me permite entonces decir, si el reloj aquel va más rápido y el mío va más lento, pues yo puedo hacer eso cuando le pongo más masa a la Tierra y más masa, hasta hacer que sea un agujero negro, y entonces veré que mi reloj se detiene. Es decir, es una muy buena, ya es una muy buena comprensión de los fenómenos que nos permiten decir que en el horizonte de sucesos el tiempo se detiene. Otra mujer. Bien. Bueno, Bueno, le damos el libro también a la... Bueno, nos mencionaba sobre las 4 fuerzas fundamentales y las fuerzas débil y la fuerza fuerte. Menciona que son microscópicas, pero ¿cómo es exactamente que funcionan, que interactúan con nuestro plano, nuestro... Pues mira, la fuerza fuerte es una fuerza que se da entre los quarks. Los quarks son las partículas que forman a los protones. En la preparatoria a nosotros nos enseñan hasta los núcleos de los átomos y nos dicen que los núcleos de los átomos están hechos de protones y de neutrones. Y hasta ahí llega la preparatoria, ¿va? Nosotros consideramos que los planes de estudio ya deberían de considerar niveles más profundos de los que ya tenemos evidencia. Nosotros consideramos que en la preparatoria, que de hecho creo yo, desde la primaria se les debería enseñar a los niños que existen quarks, porque es un hecho, que tenemos evidencia, no es, ya debería estar en los libros de texto, pero la STEP no considera que deba ser. En Europa sí, en Europa algunos libros de texto de los niños de primaria ya les mencionan a los quarks. Yo digo que eso es muy bueno que se los mencione desde niños, porque después ya no nos parece exótico. En cambio, cuando uno ya es adulto, yo doy charlas a veces para adultos, y en el momento en que uno en una charla para adultos dice quark, en ese momento ya los perdió uno. Los adultos dicen, no, ya no le entiendo, doctor. Oiga, nomás dije quark, no he dicho más nada. No le entiendo eso. ¿Y por qué ocurre eso con los adultos? Porque no lo escuchamos desde niño. Cuando uno escucha desde niño las palabras, está como, a ver, háblame. Sí, quark, sí, alguien me dijo, échale, ¿no? Yo creo que por eso debería estar en los planes de estudio, pero no está. Pero los quarks existen. Los quarks forman a los protones y los quarks forman a los neutrones. Y los quarks son las partículas más elementales hasta donde sabemos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que los quarks se juntan para formar un protón? Pues se juntan por una interacción, por una fuerza, porque hay una fuerza que los une, y esa fuerza que los une es la fuerza fuerte. Y esa fuerza fuerte, yo la comparo, digamos, empiezo a hacer analogías. ¿Cómo es eso? Bueno, pues a mí me enseñan la fuerza electromagnética. Yo sé que hay carga positiva y negativa, ¿no? Bueno, pues los quarks no tienen 2 cargas, tienen 3 cargas. Los quarks tienen 3 cargas y a esa carga la llamamos, no le llamamos carga eléctrica, acá le llamamos carga de color. Tiene 3 colores, los quarks tienen 3 colores. Y no tiene nada que ver con los colores visibles, no tiene que ver con eso, pero es una metáfora y los físicos lo utilizamos así, son colores simbólicos. Pero los quarks tienen 3 colores, así como acá tienes positivo y negativo, acá tienes rojo, azul y verde, e interaccionan con otros quarks por color. Es decir, la carga de color, se dice, la carga de color es la responsable de la fuerza fuerte y es la que forma a los protones y los mantiene unidos. ¿Por qué no la veo? Porque interacciona a las escalas de un Fermi.
que es el tamaño de un protón, porque cae rápidamente la fuerza, no se extiende, ¿ah? No se extiende en el espacio y no la percibimos. Es de corto alcance, es una fuerza de muy corto alcance. Afuera del protón, afuera de un Fermi es 10 a la menos 15 metros. Afuera de un Fermi ya no se percibe, ya es muy débil. Es una fuerza muy fuerte, pero que rápidamente decae, de muy corto alcance. Por eso no la vemos, pero es fundamental para nosotros, es lo que nos mantiene vivos, ¿va? Y luego la fuerza débil. La fuerza débil es un poco más difícil de explicar porque la fuerza débil también es de muy corto alcance, también interactúa a nivel microscópico, pero es una fuerza que además transforma. Cuando una partícula por aquí, con carga débil, así decimos, así te dicen, no con carga eléctrica positiva o negativa, no con carga de color de los cuadros, sino con carga débil, interacciona con otra, la ve por ahí, interacciona con otra, la transforma. Se transforma en otra partícula. Eso ocurre con la fuerza débil. Y entonces ocurre también a niveles microscópicos. Por eso tampoco la pena. Bueno, a mí me interesan mucho estos temas y leí que existe una teoría en la que se dice que el tiempo ya está prescrito y nosotros nada más estamos viajando a través de él. Quisiera saber cuál es tu opinión respecto a esa teoría. Con respecto a la idea de los viajes en el tiempo, ¿fue o qué? En sí que ya está prescrito todo y que nosotros nada más estamos viajando a través de ello. Es una teoría que llegué a leer. A ver, es que casi no escucho muy bien la parte de la pregunta. Si quieres, quítate el micrófono y me... El micrófono de forma... Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es que el micrófono como que deforma y no sé. Sí, miren, qué buena pregunta, compañera. Existe la idea de que el universo es el espacio-tiempo. El universo es el espacio-tiempo. Nosotros, de alguna manera, por alguna equivocación, creemos pensando que el universo son las dimensiones espaciales y que está envejeciendo en el tiempo, ¿cierto? Así nos imaginamos. Si yo digo universo, ustedes se imaginan, yo creo que ustedes se imaginan, yo así me lo imagino como una cosa grandotota así, que es gigantesca, ¿verdad? Que tiene 40,000 millones de años luz de diámetro, gigantesca, y que está cambiando en el tiempo. Pero esa es una idea incorrecta, ¿verdad? Es una idea incorrecta porque el universo, si son las 3 dimensiones y el tiempo, entonces el universo es todo. El universo es el espacio y el tiempo. Y eso es algo que se llama universo en bloque. Y es como una filosofía, es la filosofía del universo en bloque, se llama la filosofía del universo en bloque, que googleen, les doy las palabras claves para que googleen. La filosofía del universo en bloque es una filosofía que parte de la física moderna, se parte de esta idea que es de la física moderna. Es decir, el universo no es el espacio y los objetos que envejecen, sino es el espacio y el tiempo todo. ¿Ah? Entonces, ¿qué significa eso? Que debemos pensar en el universo como espacio-tiempo, no como espacio que envejece. ¿Eso qué significa? Que el universo ya está dado, que está dado como un bloque, que ya está dado en todo, también en el tiempo. Entonces nosotros ya estamos ahí con todo lo que hemos hecho y lo que haremos. Ya está en el universo porque ya el universo está dado. No es que el universo esté avanzando en el tiempo. El universo ya está dado en el espacio y en el tiempo. Entonces, ya está ahí el universo cuando nacemos, ya está ahí cuando morimos. La idea de que está transcurriendo el tiempo y de que nosotros vamos envejeciendo y de que vamos a morir es una sensación. No es el universo, no es una realidad, es una sensación. Nosotros ya estamos ahí, todo está ya dado. Entonces, es una idea que confirma un poco aquello de los griegos, la idea del destino. Ya está trazada, tu vida ya está trazada, ya está dada por un universo que es todo, que es un todo, que es un bloque. Ya está dado, ahí está ya. Y nosotros solamente
tenemos la sensación de que estamos tomando decisiones, pero las decisiones ya están tomadas, ¿no? Sí, no sé si están captando lo que quiero decir. El universo en bloque es entonces un universo que ya está dado como un todo. No es algo que va a evolucionar y que va a cambiar en el tiempo. El tiempo ya es parte de eso. Eso es lo que está tratando de decir su compañera, que es un poco la idea del destino, ¿verdad? De que ya está en ese universo trazado en el momento en que vas a morir, el momento en que naciste, y somos entonces todos nosotros como pequeños trazos que de pronto aparecen en un punto y desaparecen en otro del espacio-tiempo, ¿verdad? Pero que ahí están, son parte del universo, no es que desaparezcan, están ahí. Es cosa de poder ir a ver a cada uno de esos trazos, a cada una de esas personas con su vida, que estará siempre ahí. Es también más consolador, ¿va? No es que algo desaparezca, parte del universo y está siempre ahí, como un bloque, ¿no? Existe esa idea, es una filosofía que a mí me gusta mucho. Es una filosofía muy bonita porque a mí me gusta porque parte de la física moderna, parte de lo que sabemos. Pero por supuesto que también es controversial. Por supuesto que también tiene sus opositores y también hay filosofías alternativas que dicen, no, no, por esto, por otro, y eso no puede ser tal y cual. Pero en términos muy generales, la idea del universo bloque a mí me parece muy bella, me parece además que es educada, es filosofía, no es física, pero es una filosofía que toman los hallazgos de la física moderna para construir. Buenas tardes. Disculpe, ¿nos podría decir más en detalle todos los experimentos que se realizan en el CERN para comprobar si existe o no realmente una quinta dimensión y qué resultados se tienen hoy en la actualidad? Pues miren, sí, podía haber dado una charla del Gran Colisionador de Hadrones, es dicho a lo que yo me dedico, ¿va? Tengo charlas preparadas del Gran Colisionador de Hadrones, yo trabajo en uno de los experimentos que se llama ALICE, experimento ALICE del Gran Colisionador de Hadrones. No preparé esa charla, que quizá comento rápidamente que la idea de, como comentaba, de los experimentos, hay 4 grandes experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones, uno de ellos es ALICE, el otro es LHCb, pero sobre todo los experimentos Atlas y TMS, que son 2 grandes detectores que se encuentran en el acelerador, buscan evidencia de la quinta, la sexta, la séptima dimensión a niveles microscópicos. Están buscando de diferentes maneras una evidencia de que están ahí estas dimensiones extras y hasta el momento no hay resultados, no hay evidencia de que eso esté ocurriendo. No tenemos evidencia de que existan más dimensiones compactificadas. Es importante decirlo con claridad, qué es especulación y qué es conocimiento. El conocimiento que tenemos hasta ahorita del Gran Colisionador de Hadrones es que no tenemos evidencia de una quinta dimensión, pero se sigue buscando, porque hay muchos métodos para. Yo les comenté hace rato un método que a menudo lo doy así en charlas porque es muy sencillo como de entender, ¿verdad? Que es la idea de que la quinta dimensión está enrollada y de que cuando un objeto entra en esa dimensión, pues queda ahí dando vueltas, porque el espacio está enrollado, ya no. Y entonces, esa es una manera de buscar la suma de la energía de todas las partículas que se producen en una colisión y ver que nos están faltando determinadas cantidades de energía, que son exactamente la energía que adquiere una partícula que se quedó ciclada en la quinta dimensión, como una evidencia de que está ahí algo. Pero hay otras. Hay algo que se llama la escalera de Klein, que es que existan partículas, y el Gran Colisionador de Hadrones las está buscando, partículas que tengan masas múltiples de una determinada, por ejemplo, del electrón, que sea como una escalera, que si el electrón tiene la masa 1, entonces hay una partícula a la que llamaremos de alguna otra forma que tiene masa 2, y no hay otra, digamos, que tiene masa, si el electrón tiene masa 1, entonces esta tendría, por ejemplo, la masa 5, y luego hay otro que tiene la masa, ¿cómo le ponemos? 10, y luego otra 15, y luego otra 20, con una escalerita, y esa escalerita sería evidencia de que esas masas están siendo adquiridas
porque las partículas están atrapadas en una quinta dimensión, son los modos posibles en un cilindro con determinado radio, por decir algo. Entonces, hay muchas maneras de buscar las dimensiones y se están haciendo en estos experimentos de gran colisionador de hadrones, pero hasta el momento no tenemos evidencia segura. Por supuesto que el acelerador sigue tomando datos y seguirá tomando datos hasta el 2040 con más energía y con mayor estadística, y esperamos que en los próximos 20 años de experimentos en el gran colisionador de hadrones revele la presencia de alguna dimensión extra. Sería mucho, ¿verdad? Pues les agradecemos muchísimo su presencia, su participación y su interés. Con esto damos por concluida esta charla tan aleccionadora, tan provocadora, tan extraordinariamente bien documentada y tan amena. Le brindamos un aplauso al doctor, si son tan amables. Y aprovecho para entregarle a nombre de la Escuela Nacional Preparatoria y del Fondo de Cultura Económica esta constancia por brindar la charla Dimensión Desconocida en el marco del ciclo de charlas de la Escuela Nacional Preparatoria, Ciencia, Filosofía, Literatura y Arte para Todo. Muchas gracias, doctor. Que les vaya muy bien, jóvenes. Muchas gracias.